este pequeño curso, pues bueno, vamos a ver cómo escribir un artículo científico. Y traté de hacer didáctica esta presentación, sobre todo para que no se haga muy tedioso. Y bueno, vamos a abarcar diversos aspectos. Por ejemplo, cuál es la motivación de escribir un artículo científico, cómo podemos seguir aquellos pasos, ¿no? Explorar más o menos cuál es el proceso. Y bueno, y con la finalidad de que esto sea una herramienta para que si ustedes quieren en algún futuro reportar alguno de sus hallazgos o si quieren someterlo a algún congreso, pues bueno, puedan saber cuáles son los pasos que deben de seguir. El curso se divide en dos etapas. El día de hoy vamos a comentar algunas generalidades acerca de los artículos eh, y bueno, algunas secciones, ¿no? En qué consisten, cuáles son mis recomendaciones personales para cuando ustedes quieran escribir ciertas secciones. Y el día de mañana será una sesión un poquito más interactiva de manera práctica para que cada quien tome una investigación y pues la vayamos desarrollando. Y en el transcurso del día de mañana, pues bueno, ya tengan un artículo listo, a lo mejor no para someter en una revista indexada que sea muy estricta, ¿no? Pero por ejemplo, para un proceeding de congreso, pues sí que ya lo puedan someter. En ese sentido, pues bueno, qué es un paper, ¿no? ¿Qué es un artículo científico? Si nosotros nos metemos a Google y buscamos qué es un artículo científico, pues nos va a arrojar esta definición, que dice, bueno, es básicamente un informe escrito, así como que esté publicado en bases indexadas y bueno, que recoge información que describe los resultados de una investigación que se ha llevado a cabo. Y bueno, nos menciona, ¿no? Incluso que dice el objetivo de su publicación, pues bueno, es la defensa o la réplica de una teoría, así como el avance del conocimiento. Entonces, bueno, esa es la definición que nos arroja Internet. Pero propiamente, pues un artículo científico, ustedes lo pueden ver que es un instrumento y es la base de la construcción del conocimiento. Cuando se genera alguna investigación, y no debe de ser a lo mejor una investigación muy especializada, puede ser incluso una investigación que desarrollen ustedes a través de su materia de trabajo terminal. Por ejemplo, si ustedes aportan algo nuevo al conocimiento, algo que es susceptible a debatir, entonces puede transformarse ese nuevo conocimiento o esa nueva información que ustedes encuentran puede transformarse en un artículo científico. Eh, los artículos científicos, pues bueno, lucen algo así, ¿no? Sería a aquellos que tengan experiencia buscando, consultando las bases de datos, pues bueno, podrán ver algunos elementos importantes, que bueno, por ejemplo, sería el título del artículo científico, la revista, dependiendo del journal especializado en el cual se pueda encontrar, y la editorial, ¿no? De dónde se publica esta revista. Entonces, bueno, les coloco aquí una captura de pantalla de un artículo como ejemplo en cómo nosotros los encontramos un poco más de forma más cotidiana en la web. A través del Instituto Politécnico ustedes tienen acceso a toda la lectura de estos artículos de investigación y el que nosotros podamos acceder a estos artículos es algo esencial para que al mismo tiempo podamos hacer ciencia. No solo para consultar, por ejemplo, algunos temas novedosos o temas en el estado del arte, sino para también poder tener la posibilidad de referenciar toda la información que nosotros en algún momento pues estamos colocando en el artículo, ¿no? O en el cual basamos nuestros trabajos. ¿Dónde pueden encontrar un artículo científico? Pues bueno, lo pueden encontrar en diversas bases de datos, directamente en la editorial. Y aquí pongo algunos recursos que también en el instituto pues tenemos acceso. Ustedes como estudiantes tienen acceso a él. Por ejemplo, una base de datos la base de datos de Scopus que indexa diferentes editoriales es algo bastante útil. Ustedes pueden entrar y ahí consultar diferentes temas. La editorial de Nature, por ejemplo, ¿no? Springer y Web of Science, que pues bueno, de aquí indexa una gran cantidad de artículos que se les conoce como aquellos que fueron pues evaluados por pares, ¿no? Esto de la evaluación entre pares significa que ustedes someten su artículo
y bueno, expertos del área que están consolidados como en la investigación como profesores, investigadores, pues revisan sus temas, les hacen cuestionamientos y de encontrar adecuado el conocimiento que ustedes plasman, pues aprueban la publicación para la revista, ¿no? De esto hablaremos un poquito más a detalle más adelante. Me gustaría a lo mejor compartirles, ¿no? Puede ser que esta sea una pregunta que ustedes se puedan estar haciendo. Por qué escribir un artículo, ¿no? Y bueno, ahí muestro una caricatura de algunos investigadores que, bueno, están preguntándose algunas cuestiones, ¿no? La finalidad principal de un artículo científico es transmitir el conocimiento, como lo había mencionado previamente. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una investigación en algún material y descubro la existencia de un material que no existe en otra, o que previamente yo no había leído acerca de este material o encuentro propiedades interesantes, ¿no? Dentro de este mismo material, pues bueno, vale la pena que yo lo haga conocer a los demás, a la sociedad. Entonces, por ello es la motivación de escribir un artículo científico. Desde el punto de vista académico, pues claro que hay recompensas, ¿no? Si ustedes publican, por ejemplo, en el Instituto Politécnico, pues los alumnos manejan un programa que se llama BEIFI, que es, pues bueno, la beca de estímulo para la formación de investigadores. Bueno, antes se llamaba PIFI, ¿no? Era programa institucional, creo que ahora es beca de estímulo institucional, formación de investigadores. Entonces, esta beca, bueno, se le asigna a algunos estudiantes. Estos estudiantes colaboran en un proyecto de investigación y a cambio de que ustedes desarrollen ciertas actividades de investigación, pues bueno, se les dan ciertos puntos que les permite conservar esa beca o aumentarla de nivel. Entonces, claro que la parte de publicar artículos de investigación constituyen estos puntos, ¿no? Que a ustedes como estudiantes les ayuda. También en el caso de ya de la consolidación de investigadores, ¿no? En mi caso, pues bueno, el Sistema Nacional de Investigadores premia justamente la publicación de estos artículos y sobre todo la contribución social que se tiene. Y al final, pues bueno, son en ambos casos recompensas económicas, ¿no? Sin embargo, insisto, el motivante principal para escribir un artículo, pues no es los estímulos económicos, sino principalmente el comunicar cosas nuevas, el compartir conocimiento y al final de cuentas que todo este conocimiento que se genera en México, que se genera en Estados Unidos, en Alemania, en los diversos países, pues pueda enfocar o pueda repuntar a la creación de una nueva tecnología o a la creación de nuevas metodologías, nuevos sistemas, ¿no? Nuevos modelos. Entonces esa es la finalidad principal de escribir un artículo, el aportar. Ahora, otra pregunta que de repente algunos alumnos me realizan, ¿no? Es justamente esa, ¿no? ¿Pagan por publicar artículos de investigación? Pues bueno, no, la respuesta es que no te pagan, ¿no? Por ejemplo, uno pensaría a lo mejor como en la parte de los libros, ¿no? Si tú publicas un libro, se vende un ejemplar de tu libro, ahí sí te pagan, ¿no? Porque pues bueno, ahí se está manejando en unas cuestiones diferentes, ¿no? Lo que estás vendiendo. Pero en el caso de los artículos científicos, aquí no te pagan por artículo que descargas, sino que, por ejemplo, esta imagen que coloco, realmente hay dos manos, ¿no? En una, pues aquí ilustré un artículo científico y del otro lado dinero. E idealmente, pues a lo mejor pensaríamos que va una flechita, ¿no? De este fajo de billetes hacia acá, pero pasa justamente lo contrario, ¿no? De hecho, para que tú publiques un artículo de investigación, tú debes de pagar, por muy contradictorio que esto suene, ¿no? Entonces, para que se den una idea, dentro de la publicación de artículos existen dos modalidades principales que marcan la pauta bueno, referente al pago, que sería la parte de artículos que les conocen como Open Access, que es acceso abierto, o acceso libre, ¿no? Es decir, cualquiera en la red puede descargar su artículo y puede leerlo, o aquellos que simplemente se consultan con suscripción. Y pues bueno, en ambos casos, ya sea en Open Access o que sea en suscripción,
uno como autor debe de pagar por cada artículo que va a publicar después de que fue arbitrado, ¿no? Es decir, después de que hubo otras personas expertas y pues bueno, revisaron y dictaminaron que sí es apto el artículo para ser publicado. ¿Esto por qué? Pues bueno, se comenta que pues realmente la parte de publicar artículos científicos no genera una ganancia muy amplia, y pues bueno, lo que se cobra al autor pues es para darle subsistencia y cabida a pues todas estas plataformas que mantienen los artículos, es el argumento, ¿no? Y bueno, para que ustedes se den una idea de qué tan caro es publicar un artículo, les muestro un ejemplo que es justamente los precios de un journal. Este journal pues claro que tiene prestigio, y que se encuentra en modalidad de Open Access. Para que ustedes publiquen un artículo en Open Access, pues les cobran nada más ni nada menos que esta cantidad, es decir, $3,460. Pues sí, sí, representa una cantidad elevada. Y pues bueno, aquí también es el por qué la ciencia necesita tanto financiamiento, ¿no? Porque pues bueno, ya tienes los resultados, el publicar el artículo, bueno, ya lo escribiste, ya consolidaste bastantes cosas, pero ahora ya que sometiste el artículo y te dan el visto bueno para publicarlo, pues se debe de cubrir una cuota en el caso de que sea Open Access. En el caso de que sea por suscripción, pues bueno, el Instituto Politécnico paga a estas bases de datos el acceso, paga también a múltiples editoriales y también pues maneja, bueno, muchas de las revistas dicen, bueno, si tú estás suscrito, es decir, me estás pagando para consultar algunos artículos, pues las publicaciones de tus artículos yo no te las cobro. Y bueno, entonces cuando uno publica un artículo de investigación, generalmente es porque trae el respaldo institucional, pues claro, ¿no? De algún lugar. En mi caso, pues bueno, yo pertenezco al Instituto Politécnico, entonces cada vez que yo publico un artículo, Instituto Politécnico Nacional, a la hora de que está suscrito a un journal o a un editorial, pues cubre estos gastos de publicación. Lo mismo pasa para los estudiantes. En su caso, pues bueno, ustedes pueden escribir una propuesta de artículo, revisar en qué editoriales el instituto tiene suscripción, y entonces el cobro no les va vaya, ustedes no van a pagar nada por cuestiones de publicación, si eligen esa opción de suscripción. Ahora, ¿cómo nosotros empezamos a escribir un artículo de investigación? Bueno, aquí desde luego que cuando nosotros tenemos un paper en puerta, existen diversas modalidades de escritura de un artículo. Por ejemplo, para que ustedes puedan tener una idea, existen artículos de revisión bibliográfica, por ejemplo, artículos que hablan acerca del estado del arte de las celdas fotovoltaicas, a lo mejor de 5 años a la fecha, y entonces ahí discuten todo lo que se ha venido generando de trabajos de investigación en este tema. Sin embargo, el día de hoy nos vamos a concentrar más bien en lo que sería o que se le conocen como trabajos originales, ¿no? O de investigación original. Es decir, son aquellos trabajos que abordan el método científico, que bueno, que aquí ilustro en pantalla. El método científico, como ustedes bien sabrán, pues se compone de algunas etapas. Por ejemplo, se lleva a cabo la parte de observación, se lleva una investigación, ¿verdad? Generamos una hipótesis, realizamos experimentos para comprobar o para refutar esta hipótesis con la cual partimos. Realizamos un análisis de datos, ¿no? de nuestros experimentos y mostramos conclusiones. Estas conclusiones enfocadas siempre a la hipótesis, ¿verdad? Si mis observaciones o los resultados que tuve son congruentes con lo que yo pensaba o van por otro camino. Entonces, una vez que se realiza este método científico, entonces ya podemos empezar a tratar de pensar que ya vamos a escribir un artículo o un paper. Mientras nosotros no hayamos tenido todo este ciclo previo, no podemos escribir un artículo científico hablando en el término de que sea una investigación original. Entonces, pues yo diría que desde un punto de vista personal, el escribir un artículo de investigación es el último paso o de los últimos pasos
en la parte de la aplicación del método científico y por tanto en los últimos pasos del desarrollo de una investigación. Al mismo tiempo, escribir un artículo es sumamente importante, ya que si ustedes no escriben un artículo de la investigación que realizaron, puede ser que esta investigación pues realmente no se dé a conocer al mundo, ¿no? A las sociedades de otros países. El idioma predilecto para escribir un artículo es el inglés. ¿Por qué? Pues bueno, por las razones de que el inglés pues es el llamado idioma universal, ¿no? Es decir, generalmente mucha parte de la población mundial habla inglés aparte de su idioma natal. Y pues bueno, por ello también se sugiere en muchas revistas internacionales que el artículo venga redactado en inglés. Entonces, pues bueno, empezamos a escribir el artículo cuando ya tenemos un trabajo de investigación realizado. ¿Y cómo podemos decir que ya tenemos un trabajo de investigación realizado? Porque tenemos todas estas etapas ya. Es decir, ya realizamos la observación, investigación, ya vimos una hipótesis, realizamos experimentación, tenemos datos y ya los analizamos y llegamos a conclusiones. Mientras no tengamos estos pasos, no podemos escribir un artículo. En ese sentido, pues bueno, es justamente lo que les decía, ¿no? El realizar un artículo, escribir un artículo, pues va a ser el último paso de la investigación, pero no por ello quiere decir que va a ser un paso que no sea importante. De hecho, siempre es recomendable el poder escribir y consolidar un artículo de investigación después de hacer nuestro proceso de investigación. Ahora vamos a hablar de las partes que integran un artículo. Cuando nosotros queremos publicar un artículo, debemos de identificar una revista que sea pertinente para lo que nosotros realizamos. Generalmente las revistas de investigación, pues bueno, algunas de ellas son altamente especializadas. Y bueno, por esta parte de altamente especializado me refiero a que hablan de tópicos muy concretos. Por ejemplo, aquí les coloco un screenshot de justamente un journal que se llama Applied Surface Science. Y entonces en esta web, bueno, en la página web que tiene este journal, les da básicamente mucha información al respecto de justamente cuáles son los objetivos que persigue esta revista. Por ejemplo, casi siempre en la presentación pues aparece un menú que dice About, pues el journal, ¿no? Que les cuente un poco más de qué se trata este journal. Y ahí les dice justamente en qué se interesa publicar este journal. Por ejemplo, en este caso, pues el scope de esta revista, pues habla justamente de la ciencia de las superficies. Entonces, todo lo que tenga que ver con el entendimiento de superficies a nivel atómico, con fenómenos de superficies, aplicaciones, todo es interesante para este journal. De tal manera que si, por ejemplo, yo tengo un trabajo que realicé que habla de robótica o que habla de inteligencia artificial y elijo este journal para someter aquí mi trabajo, pues lo más probable que pase es que me digan que no se va a publicar mi artículo aquí. ¿Por qué? Porque me van a decir, bueno, es que este journal no se dedica o no habla de temas de robótica ni de temas de inteligencia artificial, sino que más bien nuestro enfoque para nuestros lectores es un poco más hacia la parte de materiales. Entonces siempre es importante el elegir una revista que vaya de acuerdo a lo que, pues, a lo que es de nuestro tópico. Ahora también cada revista tiene cierto formato. Si ustedes han tenido la oportunidad de meterse a las bases de datos y ver algunos artículos de diferentes editoriales, por ejemplo, alguno de Springer y otro de Elsevier, van a ver que algunas secciones pueden cambiar o puede ser algo diferente que otro, a pesar de que los dos hablan de trabajos de investigación y que los dos emplean el método científico. Esto es debido a que pues cada journal tiene su estilo, entonces algunos manejan ciertas secciones, otros no. Y pues bueno, toda esa información la pueden encontrar en esta sección, no solo para este journal, sino todos los journals tienen esta sección que dice guía para autores.
Cuando ustedes les dan clic aquí en la guía para autores, entonces les aparece esta parte que justamente tiene todas las secciones, habla de todo lo que necesitan para un artículo y todas las consideraciones correspondientes. Por ejemplo, aquí les dicen tipos de artículos que acepta esta revista. Hay algunas revistas que solo aceptan temas de revisión o artículos de revisión bibliográfica, no aceptan investigaciones originales. Hay otras que únicamente aceptan investigaciones originales, otras que aceptan artículos que le conocen como short communication, que son artículos cortos que no llevan más de 5 o 6 hojas. Entonces, todos esos datos vienen aquí, todo el formato que ustedes deben de preparar para sus artículos. Las secciones que son obligatorias, las secciones que son opcionales, incluso cómo deben de preparar las tablas, en el artwork, cómo deben de presentar las imágenes, con qué resolución, con qué calidad. Y pues bueno, si uno se mete al journal y pues indaga un poco acerca de esto, pues va a ver justamente que viene una descripción muy general de todas las partes que integran lo que se requiere para poder someter el artículo. Eh, en esta, en esta plática vamos a hablar de las secciones más comunes que lleva cualquier artículo en cualquier editorial. Y pues bueno, vamos a discutir de ellas y yo les voy a dar algunos tips para poder escribirlas. En ese sentido, pues bueno, vamos a hablar primero del abstract, ¿no? Y aquí, pues bueno, elegí colocar justamente esta película de moda, ¿verdad? De novedad, en donde para ilustrar justamente el qué corresponde a esta sección de abstract. El abstract es un resumen pequeño en inglés, en donde ustedes deben de colocar qué es lo que hicieron en su trabajo, cómo lo hicieron y qué es lo que obtuvieron. Esos tres puntos deben de venir aquí en el abstract, pero si, si- o más bien a mí me gustaría que ustedes se quedaran en su mente con lo que quiere representar el abstract. Básicamente el abstract, cuando ustedes están buscando referencias para construir su proyecto, para construir no sé, algún proyecto de investigación, van a encontrarse que si se meten en una base de datos, por ejemplo Scopus, y ponen un tema, no sé, por ejemplo, eh, un bípedo, ¿no? Un robot bípedo, les van a aparecer muchísimos artículos que ya están publicados. Entonces ustedes tienen que depurar información. Y el hecho de que, por ejemplo, ustedes lean unos 10 artículos, ¿no? En un día, sería una tarea titánica. Titánica para su cerebro porque muchas veces los temas son especializados y para comprender claramente un artículo a veces hay que consultar otras fuentes, otros textos. Entonces, pues sí, es bastante complicado. Y justamente lo que quiere esta sección o la utilidad de la sección del abstract es que ustedes puedan tener la información de todo lo que viene en el artículo, pero leyendo unas cuantas palabras. Yo les recomiendo que el abstract no sea mayor a 200 palabras en inglés. Y de tal forma que, bueno, yo elegí esta imagen justamente para que nos demos una idea, ¿no? Que ustedes se lleven esa parte de esta sección. Que dice, bueno, ustedes viendo esta imagen pueden intuir de qué va a tratar la película, ¿no? Porque, pues bueno, aquí está el Doctor Octopus, ¿no? Que salió en otro universo, ¿no? Y entonces, pues ya sabemos, ¿no? A lo mejor dice, bueno, esta película va a hablar del multiverso, ¿no? Que se tiene. Obviamente va a estar el Hombre Araña, aparece aquí algo que pareciera un traje, ¿no? Que le construyó a lo mejor Antonio Stark, ¿no? Entonces, bueno, con esto nos podemos dar una idea de eso. Entonces, lo mismo es el abstract. Sin necesidad de que yo vea toda la película, simplemente con leer el abstract yo me puedo dar la idea de las partes más importantes que va a tener este trabajo. Y con ello poder descartar si ese trabajo es algo que me va a servir o mejor no descargo el artículo y me paso a buscar otro artículo que coincida. Entonces, bueno, es la sección del abstract. Les decía, ¿no? Los puntos más importantes que deben de abordar es el qué es lo que hicieron, cómo lo hicieron y qué resultados obtuvieron de manera muy breve, en no mayor a 200 palabras de extensión. Después, la siguiente sección se conoce como las palabras clave, las keywords.
Y estuve pensando en cómo poner un ejemplo claro de lo que son las keywords. Y bueno, al final concluí o decidí colocar justamente este screenshot de un buscador, ¿no? De Google. Entonces, en la parte de Google, nosotros cuando queremos investigar algo, por ejemplo, si quisiéramos investigar alguna información de la Revolución Mexicana, ¿cuál es la estrategia que nosotros usamos a colocar en el buscador? Ah, pues bueno, ponemos las palabras que nosotros creemos que el texto que buscamos las va a contener. Es decir, es muy raro que también se llega a suceder, ¿verdad? Que si yo me quiero encontrar información, les decía, a lo mejor, ¿cuándo inició la Revolución Mexicana? Yo no coloco la pregunta tal cual, ¿no? O sea, les digo, a lo mejor sí se coloca en algunos casos porque pues ya el buscador también ya tiene algunas otras bondades, ¿verdad? Como la respuesta a algunas preguntas. Con la pauta que ha venido creciendo la parte de inteligencia artificial, pues bueno, se ha podido lograr. Pero anteriormente, si yo quería contestar una pregunta, yo no le preguntaba directamente al buscador, no le decía la pregunta, sino que metía palabras o introducía palabras en los cuales yo pensaba que el texto que estoy buscando las puede contener. Entonces justamente esas son las keywords, en el que ustedes seleccionen palabras que sean las que ustedes dicen, ah, bueno, estas son las palabras más relevantes de mi texto y que a lo mejor alguien que quiere leer acerca de mi tema va a poner en el buscador o va a requerir ponerlas en el buscador y a la hora de que le dé enter le va a aparecer mi artículo. Esa es la función de las keywords. Y como recomendación, ya personal, pues bueno, generalmente le recomiendo que coloquen en promedio 5 keywords, es decir, 5 palabras. Que estas keywords no estén contenidas en el título y que estén contenidas en el abstract. Esa es mi recomendación. ¿Por qué? Porque si están contenidas en el título, pues bueno, al final cuando tecleen en el buscador, o claro, a lo mejor no en el buscador, pero sí en la base de datos, alguna palabra del título, pues claro que les va a aparecer mi trabajo. Entonces, si duplicamos las palabras del título, es como quemar cartuchos, a veces le dicen así, ¿no? En donde dices, bueno, tienes la oportunidad de introducir otras palabras para que con ella encuentren tu trabajo, pero si pones las mismas del título, pues da lo mismo, ¿no? Entonces, si pones diferentes, pues refinas la oportunidad de que alguien más lea tu trabajo, lo encuentre de manera sencilla. Entonces, esta sería la siguiente sección, que es la de keywords, que también ustedes pueden contemplar que estas secciones que estamos mencionando en esta sesión, pues son secciones obligatorias, ¿ok? La siguiente sección sería la introducción. Y de igual manera, ¿no? La función principal de la introducción, pues aquí les pongo un pequeño meme, ¿no? Que dice pasen contexto. Es justamente, ¿no? Como dice la chaviza ahora, ¿no? Justamente cuando ustedes quieren saber acerca de la historia que trae una imagen, que trae una cantidad de información, pues bueno, se menciona, ¿no? Pasa en contexto. Entonces, la introducción sería exactamente esto, el que alguien les diga, bueno, tienes tu información, tienes tus resultados, pero dame tu contexto, ¿no? O sea, ¿de dónde surge esta idea? ¿Para qué estás haciendo este trabajo? ¿Cómo se va a aplicar? Todo eso es justamente lo que va en la introducción. Y esta sección es la que, desde mi punto de vista, lleva una cantidad mayor de citas. En el sentido de que, por ejemplo, si ustedes mencionan, si están hablando, imagínense ustedes, de sistemas optoelectrónicos. Entonces, a lo mejor hablan de LEDs y quieren mencionar la historia de LED. Entonces dicen, ah, bueno, la primera vez que se hizo un diodo emisor de luz fue en tal año. Entonces, ese dato que ustedes están brindando debe de estar respaldado por una referencia. Entonces, en la introducción, casi siempre todo el texto que colocan viene referenciado. La única parte que no va a venir referenciada es el último renglón, o más bien, perdón, el último párrafo, que estará constituido al mucho de 5 renglones, en donde ustedes cierran este contexto diciendo qué es lo que su trabajo va a aportar a el conocimiento, cuál es lo novedoso de su trabajo.
Entonces la introducción, pues básicamente la forma en la que se redacta, lo que yo les sugiero es que primero inicien con la aplicación a la cual o con lo que va a contribuir su trabajo. Por ejemplo, si están desarrollando a lo mejor un detector, no sé, de formas, ¿no? Mediante inteligencia artificial, un sistema de detección de formas que distinga entre triángulos y círculos. Ah, bueno, ¿eso para qué puede ser aplicado en el futuro? ¿O para qué le va a servir a la sociedad? Entonces puede comenzar hablando de la problemática, ¿no? Actualmente los sistemas de inteligencia han emergido, ¿no? Han ganado una alta tensión debido a que pues permiten automatizar ciertas funciones, permiten hacer tareas por las personas y pues bueno, que parte de esta problemática pues bueno, también deriva en el reconocimiento facial, ¿no? Y a lo mejor, pues bueno, que en tal año alguien inventó un primer sistema que reconocía ciertas figuras geométricas, pero que este sistema no tenía tantas bondades, no era rápido, tenía muchos problemas. Entonces surgió otra persona que propuso otro método y entonces es justamente eso, ¿no? Como el contar una historia de la problemática hasta llegar al día de lo que están haciendo ustedes para aportar. Que dicen, ah, bueno, con base en todo lo que acabo de contar, pues fíjate que yo estoy desarrollando un sistema que justamente logra distinguir entre triángulos y círculos o rectángulos y círculos y que pues bueno, esto mejoró comparado con los sistemas anteriores, no sé, a lo mejor la eficiencia de detección, ¿no? El otro reportaba 40% de eficiencia, pero el mío, mi sistema, reporta 80% de eficiencia. Entonces es justamente eso. La introducción debe de dar esa información, de dar el contexto o la historia o poner en clave qué es, en qué parte de la historia y en qué parte de la tecnología y del conocimiento se encuentra su tema y qué es lo que están aportando. Después, pues bueno, viene la parte de metodología. La metodología básicamente es una receta, ¿no? Y aquí les pongo, ¿no? La parte de cómo hacer una maruchan. Entonces, la parte de la metodología sí es más o menos, ustedes pudieran visualizarlo como si fuera un tutorial, ¿no? Como si fuera más bien es una receta, pero el propósito principal de la metodología es que ustedes, a la hora de que le escriban, le proporcionen al lector todas las herramientas para que pueda reproducir exactamente como le salieron sus resultados. Esa es la clave o lo que quiere transmitir la sección de metodología. Entonces, por ejemplo, ¿qué pondrían si estuvieran armando un sistema robótico? Por ejemplo, un carrito, a lo mejor un robot seguidor de líneas, ¿no? Ah, pues bueno, de inicio, pues dar los componentes, ¿no? Dar qué componentes tiene, cuál es la arquitectura, por ejemplo, qué baterías usaron, qué marca. ¿Por qué? Porque la idea es esa, ¿no? De que si alguien lee su artículo y dice, ah, pues eh, yo quiero corroborar justamente esta información, pues bueno, lo busco y reproduzco exactamente pues bueno, lo que él hizo, ¿no? Y entonces para ello, tiene que, pues, comprar y adquirir justamente los elementos como tal cual los lograron, ¿no? Entonces, pues así es esta parte. Entonces, pues bueno, la metodología generalmente, dependiendo del área, ustedes colocan, por ejemplo, materiales, insumos, químicos, todo esto lo registran y colocan el proveedor en el cual lo adquirieron. Después, pues es justamente toda esta parte de decir el procedimiento, qué es lo que hicieron, cómo lo hicieron, qué fue lo que obtuvieron y pues bueno, es el espíritu de esta sección. Después viene la sección de resultados y discusión. En resultados, pues bueno, deben demostrar todo lo que no existe y en ese sentido, cuando muestran todo lo que no existe, pues es básicamente todo lo que fue producto de la metodología que emplearon.
Y en este caso viene algo curioso, ¿no? Que es la discusión. La discusión, pues propiamente no es discutir, ¿no? Como pelear, ¿no? Pelearse con alguien, pero sí es el que tú puedas contrastar tu trabajo con los trabajos de alguien más. Entonces, un trabajo muy interesante es el que tiene muchísima discusión. Entonces, cuando ustedes tienen este nivel de discusión, por ejemplo, que dicen, ah, bueno, mi sistema, regresando al ejemplo que les había contado, ¿no? El reconocedor de formas, que ustedes puedan decir, ah, bueno, es que mi metodología, sí, mi sistema me dio una eficiencia mayor, pero porque mi metodología tenía esta característica diferente a la tuya. Y justo como dice esta imagen, ¿no? No significa que tú estés mal, ¿no? Por ejemplo, aquí viene un número, el que está parado abajo del número dice, ah, bueno, es un 6, el que está parado en la cabeza dice, ah, es un 9, y entonces es eso, ¿no? Que dices, ah, bueno, no significa que tú estés mal y yo esté bien, sino que las cosas que hicimos las hicimos de diferente forma, o las hicimos, ocupamos una diferente metodología, y al final eso ayuda a construir, ayuda a decir, ah, bueno, sí es cierto, ocupó esta metodología, ocupó esta otra cuestión, y eso pues lo hizo que tuviera diferentes resultados. Y que bueno, esto al final el único objetivo que tiene pues es el revelar ciertos puntos, el contribuir al conocimiento de la sociedad y pues buscar algunos procesos que a lo mejor dieron resultados más eficientes, pero fueron más costosos, o que abarataron los costos, pero fueron menos eficientes, y entonces pues justamente abrir la posibilidad o más bien el abanico de posibilidades, ¿no? Para la realización de un tema en particular. Y pues bueno, también una de las últimas secciones son las conclusiones. En la parte de las conclusiones deben de ser observaciones relevantes que estén basadas en sus resultados. Y por ejemplo, si ustedes tienen, por ejemplo, la parte de resultados, ya los describieron, ya los discutieron, pues bueno, simplemente el cierre, ¿no? ¿Qué es lo más relevante de su trabajo? ¿Qué aportación novedosa tuvo? Todo eso viene marcado aquí en las conclusiones. Esta sección, a diferencia, por ejemplo, de resultados, en resultados yo les recomendaría que se puedan extender, ¿no? Realmente en la cantidad de palabras. Realmente a veces no hay un límite, ¿no? Formal en la cantidad de palabras que les dan. Pero en las conclusiones yo les sugeriría que sí sean prudentes con el número de palabras, que a lo mejor unos 500 o 600 palabras pudiera ser una buena opción, ¿no? O incluso menos que esas palabras, pero no rebasar esa cantidad. Por lo mismo que les digo que es ya algo muy concreto de la aportación novedosa. Y bueno, un ejemplo, pues seleccioné esta parte, ¿no? De un juego que estuvo de moda hace un tiempo, en donde, pues bueno, ustedes tenían, bueno, o más bien quien jugaba esto, se reunían, ¿no? En una sala, dialogaban, se llegaba bueno, a un intercambio de ideas, ¿no? Un intercambio de evidencias, y entonces al final de esto se obtenía una conclusión, ¿no? ¿Cuál era la conclusión? Pues bueno, se hacía una votación, se sacaba al jugador de la nave, y entonces revelaban si era o no era el impostor. Entonces, es eso, ¿no? Es algo breve, que sea contundente con el resultado de todo lo que se obtuvo en su trabajo de investigación. Esa es la parte de las conclusiones. Les comentaba, ¿no? Que el trabajo debe de venir referenciado. Entonces, la parte de referenciar, el formato también es de acuerdo al journal en el cual ustedes decidan publicar. El journal les va a decir, bueno, dime cómo, o más bien aquí está el formato de cómo yo quiero las citas, porque así las uso para mis publicaciones. Les puede decir, bueno, en formato APA, o simplemente les puede decir, coloca primero el título del trabajo, después los autores, o no pongas la parte del título de los autores. Y todo esto viene también enunciado en la sección que les platicaba ya hace un rato, que es justamente la que se refiere como información o guía para los autores.
También una herramienta que me gustaría compartirles para la parte de las citas es que en general todos los artículos de investigación tienen un menú que se llama así, ¿no? Que se coloque, se conoce, perdón, como cita o como herramienta, ¿no? A veces aparece como tools, le dan clic y les aparece otra opción que dice cita o citar o cómo citarlo, ¿no? Y entonces cuando ustedes les dan clic aquí a la parte de cita, pueden irse a la parte de abajo en donde dice, bueno, exportar cita a texto. Y en general esta opción lo que les permite es exportar una cita. La pueden descargar con diferentes aplicaciones. Ya hay algunas aplicaciones para la redacción de artículos que les anexan justamente la cita en el cuerpo del artículo y les copia toda la información referente a la cita. Pero bueno, en el caso de que ustedes usen un procesador de texto, por ejemplo como Word o algún otro diferente que requieran los datos de la cita, para que no los estén transcribiendo, pues le colocan aquí en Export Citation to Text y les va a arrojar justamente los datos de la publicación. Entonces les va a dar ya el nombre del autor, el título, el año de publicación, el número de registro, el volumen, el DOI, ¿no? Que bueno, el DOI es básicamente un identificador de un objeto virtual, o bueno, es de internet, ¿no? Entonces el DOI se generó en los artículos para que ustedes con ese número pudieran acceder directamente a la página donde se encuentra publicado. Entonces ustedes simplemente colocan esa herramienta y se aparecen estos datos y simplemente copian y los trasladan, ¿no? Copian y pegan estos datos y ya simplemente se fijan en las secciones del formateo del artículo para ver con cuáles datos se quedan o con cuáles no, cuáles incluyen, cuáles borran, pero bueno, ya es un poquito más fácil al que ustedes estén transcribiendo todos estos datos, desde mi punto de vista. Y bueno, unas secciones importantes que van también en la parte de los artículos es el agradecimiento y el conflicto de interés. Y pues bueno, los agradecimientos son pues relativamente sencillos, ¿no? Ustedes simplemente tienen que agradecer a quienes les apoyaron para desarrollar el trabajo. Aquí hay una importante distinción entre quién contribuyó al trabajo y quién apoyó. Las revistas de cualquier manera hacen mención cómo distinguir cada uno de ellos, pero por ejemplo, el hecho de que tú realizaste un cálculo y alguien te prestó una calculadora para realizarlo, eso no significa que la persona que te prestó la calculadora haya contribuido a tu trabajo, porque simplemente te prestó una herramienta, ¿no? Entonces, para una contribución se considera como que hayan aportado ideas, que hayan desarrollado, ¿no? Redacción, que hayan contribuido con la parte del idioma, ¿no? De checar el idioma en inglés. Entonces, pues, si una persona contribuye, pues debe de ir en la parte de la lista de los autores. Pero, por ejemplo, si se hace trabajo técnico, si se le pagó por hacer ese trabajo, ¿no? En ese sentido, pues puede ser que se considere simplemente como un agradecimiento. Entonces, justamente se hace esta sección para que ustedes digan, ah, bueno, pues en esa sección agradezco a lo mejor al Instituto Politécnico Nacional porque me brindó pues el espacio, ¿no? Para desarrollar el proyecto, algunos recursos, y también a lo mejor algunas personas, ¿no? Por el trabajo técnico en el que les apoyaron, porque les prestaron un equipo, ¿no? Entonces ahí es la oportunidad para agradecer. Los artículos de investigación, pues bueno, también manejan una sección que se llama conflicto de interés, debido a que pues deben de garantizar de un tiempo acá que su trabajo no es susceptible a un conflicto de interés. ¿Qué es un conflicto de interés? Por ejemplo, si yo tengo una idea o tengo una investigación en puerta y esta viene influenciada por algo, entonces se le conoce como conflicto de interés. Y para ello, para elegir, o más bien para explicar un poquito más a fondo esto,
elegí una historia bastante popular. Este es el screenshot de una página. Este es un artículo de investigación, el cual está retractado. A veces el retractar artículos no es malo, a veces sí, depende mucho de la forma. Por ejemplo, un artículo de investigación se puede retractar, significa que se cancela su publicación, pero no se elimina de la base de datos para que los demás puedan consultar el por qué se retractó este artículo. Entonces, en ese sentido, cuando se retracta un artículo, pues bueno, puede ser retractado porque a lo mejor algunos autores trataron de reproducirlo y se dieron cuenta pues que no es reproducible, ¿no? Que a lo mejor, regresando al ejemplo del sistema de clasificación, que digan, bueno, es que yo hice exactamente lo que decía en la metodología y mi eficiencia no es del 80%, es también del 40%, ¿no? O del 30%. Entonces se le pide una explicación a los autores si ya varios pues trataron de reproducirlo y no llegan a esa reproducibilidad. Le dicen, bueno, a los autores por qué, si pueden explicarlo, ¿no? Y a lo mejor fue una cuestión, no sé, que no estaba en sus manos, que la eficiencia pues realmente fue un error humano, ¿no? A la hora de calcularla, o una cuestión, y entonces parte de esos datos que vienen contenidos, pues simplemente se retractan y dicen, bueno, esta investigación sí en algún momento se publicó, pero por alguna cuestión debe de ser ignorada. Estos resultados deben de ser ignorados porque no tienen la reproducibilidad o por cualquier cuestión, ¿no? Y pues bueno, regresando a la historia que les quería contar, pues este artículo, no sé si seguramente sí, han escuchado, ¿no? El rumor de las personas que pues consideran que las vacunas, no sé, no contienen lo que dicen, que pueden causar efectos adversos. Y pues bueno, justamente este artículo, algunas historias pues señalan que es el causante de que muchas personas piensen eso, ya que en esta investigación en algún momento se relacionaba que algunas vacunas podían estar relacionadas con diversas cuestiones, malestares, incluso con autismo en los niños. Entonces, este artículo se publicó eh, nada más ni nada menos que en una revista que se llama The Lancet. Esta revista es una revista muy prestigiosa y de muy alto impacto en la medicina, en la investigación de medicina. Entonces, tiempo después, si mal no recuerdo, pues el artículo resulta que estaba influenciado por una empresa, que para esta empresa pues era muy conveniente que se publicaran estos resultados. Entonces justamente de aquí surge, ¿no? La parte, o bueno, casos como estos, pues resaltan o contribuyen a que exista una sección de conflicto de interés. ¿Qué es un conflicto de interés? El que si tu investigación fue apoyada por una empresa a la cual le conviene que que estos resultados salgan publicados, entonces, qué tan neutral se vuelve tu investigación? No sé si me explico. O sea, el hecho de que algo influya en que tú quieras publicar forzosamente este artículo. A lo mejor se te pagó un dinero adicional por publicarlo, a lo mejor esta empresa está de alguna manera presionando la investigación de que se publique, se dé a conocer. Y entonces justamente eso es el conflicto de interés. Entonces siempre yo les recomiendo que en los agradecimientos, si su investigación no tiene conflicto de interés, coloquen ahí que no tiene conflicto de interés. Y si tiene conflicto de interés, pues las revistas les van a pedir, ¿no? Que lo expresen. De ahí, pues bueno, a lo mejor la revista se puede tomar la decisión de no publicar su artículo por el simple hecho de que tenga un conflicto de interés o que den una explicación más detallada por qué tiene un conflicto de interés al respecto. También en la parte de agradecimientos, pues bueno, se pueden agradecer a los financiadores de la investigación. Si en algún caso o si en algún momento el Instituto Politécnico, por ejemplo, les dio algo de financiamiento, pues también ahí agradecerlo. Si fue un proyecto específico, colocar el número de proyecto. Y pues bueno, estas secciones también siempre son eh, requeridas, ¿no? Siempre son aconsejables que se incluyan dentro de su manuscrito.
Ahora bien, ya que hablamos de esta parte de las secciones importantes de un manuscrito, o más bien las que yo señalaría como obligatorias, pues entonces viene la parte del proceso de publicación. Entonces el proceso de publicación siempre va acompañado de algunos documentos, por ejemplo algo que le llaman cover letter. El cover letter es un resumen de los datos de su trabajo y también una carta al editor en donde presentan qué es lo que tiene de relevancia su artículo, por qué piensan que se debe de publicar en esa revista y pues bueno, ese es el primer paso. El segundo paso, si el editor considera que su trabajo es aceptable para la revista, lo va a pasar a un proceso de evaluación en donde lo va a mandar a un cúmulo que puede ser de 3 a 4 personas expertas y que éstas, bueno, puedan dar su punto de vista para decir si sí es pertinente la publicación del artículo o no. Entonces, si el editor considera que sus resultados no son relevantes, que no encajan en la revista o cualquier detalle que le encuentre, les va a decir, bueno, el artículo pues no es apto para esta publicación, entonces se van a quedar hasta el paso uno. Si sí, pues bueno, pasarán al paso 2, el proceso de evaluación. Después de este proceso, viene la parte de la aceptación provisional o rechazo. Para llegar a este escalón, pues bueno, a lo mejor pasarán unos 2 meses, ¿no? O a lo mejor tres, dependiendo. Los revisores les pueden decir, bueno, les pueden hacer cuestionamientos y a partir de esos cuestionamientos decirles, bueno, ¿por qué dices que alcanzas esta eficiencia si este autor ha reportado que no se puede alcanzar? Y entonces les hacen ese tipo de preguntas, ¿no? Todas con el objetivo de fortalecer su trabajo y que llegue con la mejor versión posible. Después de eso, pues bueno, llega la parte de la aceptación provisional o del rechazo. Los revisores toman un dictamen, simplemente dicen pues no es apto o sí es apto, recomiendan la publicación y pues a partir de esa etapa pues ya llega la parte de la aceptación. Una vez que es aceptado, pues bueno, llega la parte del proceso editorial y el preprint, es decir, ya pasa a la parte de diseño del editorial y entonces ya se empieza a crear la publicación, ya se empieza a colocar en las páginas, se empieza a dar el acceso y finalmente llega la parte de publicación del manuscrito. Estos datos de publicación casi siempre se muestran en los artículos, les aparece la parte de, por ejemplo, cuándo se sometió, en qué fecha se sometió, cuándo fue revisado y también la parte de cuándo ya estuvo publicado. Entonces, en ese sentido, de la parte de la publicación, de aquí puede pasar pues bastante tiempo, ¿no? Dependiendo del tipo de revista. Puede ser a lo mejor unos 6 meses, ¿no? Que es casi el tiempo que una revista tarda en que de que se somete a que se publica. Entonces realmente es una labor que lleva tiempo, ¿no? En ese sentido y bastante esfuerzo. Y pues bueno, con esto cerraría la plática. Espero que haya sido nutritivo para ustedes el conocer justamente estos detalles. Y pues no me queda más que agradecer. Y también pues si tienen dudas, con mucho gusto contestarlas. Les recuerdo que en la sesión del día de mañana vamos a continuar pues con la escritura del artículo que va enfocado particularmente a la RBP o a la parte de IEEE, bueno, manejar este formato para los artículos, con la intención de que también en un futuro o justamente este mismo año puedan someter un trabajo a pues la RBP y la ROC, que son eventos organizados por el IEEE.